Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Bautista Betania. Qué gusto poder dirigirnos a ustedes. Hoy día 16 de agosto, domingo 16 de agosto, una mañana preciosa que el Señor nos regala. Y en esta mañana vamos a estar estudiando la palabra de Dios, entendiendo una cosa, que toda la Biblia, que todas las Sagradas Escrituras están enfocadas a la obra redentora de Jesucristo. Es decir, es un libro cristocéntrico y siempre tenemos que estudiarlo bajo esta óptica. Y a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver que existen muchas representaciones en el Antiguo Testamento que nos hablan de lo que sería la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como por ejemplo la Pascua, como por ejemplo la serpiente de bronce en el desierto, el jubileo, el tabernáculo. Podríamos también nosotros hablar de Jacob, podríamos hablar también del sacrificio de Abraham a Isaac, y así hay tantas historias que nos hablan de lo que significaría la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en esta mañana vamos a estudiar justamente una representación de lo que sería el Señor Jesucristo, y hablamos del pariente redentor. Y esto encontramos en el libro de Ruth, y a lo largo de todo este libro nosotros podemos ver una bonita historia que nos habla justamente de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cuenta la historia, mis amados hermanos, que Benjamin Franklin, este padre de la nación estadounidense, de la nación americana, cuando fue embajador de Estados Unidos en Francia, él pertenecía a un club de lectura, a un club literario, que estaba formado por intelectuales, y como todos intelectuales un poquito necios, y como dice la palabra del Señor, los que se creen sabios se volvieron necios, eran en su mayoría ateos. Y cuenta la historia que Benjamin Franklin fue llevando justamente este libro de Ruth, pero cambiándole de nombres, poniendo otros nombres, y a esta gente les encantó. Y tremendas sorpresas se llevaron ellos cuando Benjamin Franklin les pudo decir que este era un libro de la Biblia. Ellos se quedaron totalmente sorprendidos porque habían creído que la Biblia nada podía aportar. Y mis amados hermanos, si tú eres una persona que me está escuchando, de pronto eres una persona escéptica, pues te invito a que leas la Biblia, y en ella vas a encontrar mucha enseñanza que es aplicada a la vida, pero sobre todo son enseñanzas que nos dirigen a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y esta hermosa historia que vamos nosotros rápidamente a verlo, es una historia hermosa que va, mis amados, de la muerte, del entierro, a celebrar una boda, del hambre, padecer hambre, a la abundancia, de no tener descendencia, de tener una vida estéril, triste, a tener una descendencia que no solamente significa tener un hijo, sino que a través de esa descendencia vendría el propio Salvador y Señor Jesucristo. De tener dioses ajenos en un pueblo que no era el de ellos, a tener y conocer al Dios verdadero. De venir de un pueblo maldito, de un pueblo que era considerado como afrenta, que estamos hablando de Moab, a ser parte del pueblo de Dios. Pero sobre todo, como ya lo habíamos dicho, es una historia que ilustra la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a pedirte para iniciar que me acompañes en una pequeña oración pidiendo la dirección de nuestro Señor. Oh amado Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que por favor tú seas guiando la enseñanza para que nosotros podamos conocerte mejor y amarte mejor. Gracias, Señor, por este bello día, y dirige tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu la enseñanza de esta mañana. Bien, mis amados, vamos a empezar, y voy a invitarles a que abramos el libro de Ruth. El libro de Ruth, como dije, en ella vamos a encontrar muchísima enseñanza. Y si nosotros empezamos rápidamente, vamos a estudiar el capítulo 4, pero vamos a tratar de ser un
rápido resumen de los capítulos 1 al 3. Primero nosotros lo que vemos es en el capítulo 1 y vamos a estudiar este mensaje que lleva por título de la amargura a la redención. Y esta es prácticamente la historia de Ruth. Y en el capítulo 1 nosotros vemos cómo se narra una decisión que es tomada por un hombre, por un israelita. Una decisión mal tomada y puedo decir aparentemente por un varón de Belén. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque esto estaba dentro de los planes de Dios. Porque como vamos a ver al final, esto se desenlaza en un hijo llamado Bet, que luego a través de él viene la descendencia del mismo Señor Jesucristo. Y vemos que este varón pertenecía a Belén, y Belén lo que significa es casa de pan. Y dice la historia al principio que empezó a haber grande hambre en la tierra, no solamente en Belén, sino que en toda la tierra. Y vemos que este personaje, que se llama Elimelech, que significa mi Dios es rey, esta persona sale de la tierra prometida y se va a Moab, donde los moabitas, que era un pueblo que era afrenta para Israel, era de vergüenza. ¿Por qué? Porque Moab, el pueblo moabita, nace de una relación incestuosa entre Lot con sus hijas, con su hija mayor, ¿ya? Cuyo hijo se llamó Moab, y eso podemos nosotros verlo en Génesis 19, vemos la historia cuando Lot, sus hijas lo embriagan y se acuestan con su padre. Y Moab vino a ser de esta relación incestuosa y por eso era una afrenta, era una especie de vergüenza este pueblo, ¿no es cierto?, por venir justamente de esta relación incestuosa. Y vemos a Elimelech, que significa mi Dios es rey, que toma a su esposa Noemí, que significaba mi dulzura, toma a sus dos hijos y se van de la casa de pan hacia un pueblo moabita. Es decir, dejan la tierra prometida, ¿no es cierto?, para irse a una tierra que no era muy bien vista por el pueblo israelí. ¿Y esto qué nos enseña, mis amados? Nos enseña a que nosotros debemos tomar buenas decisiones, decisiones que a veces no solamente nos impactan a nosotros como padres, sino que impactan a toda nuestra familia. Pero vemos también que Dios está en control absolutamente de todo. Estamos nosotros, recordemos, Ruth, estamos hablando de que fue en tiempo de los jueces, y el mismo libro en los primeros versículos nos habla que estaba en tiempo de los jueces. Es más, Ruth fue parte del libro de los jueces durante un gran tiempo, luego se separó este libro de los jueces. El escritor fue Samuel, tanto de jueces como de Ruth. Continuemos, mis hermanos, y luego nosotros vemos que la palabra continúa contándonos en Ruth, que muere Elimelech y queda Noemí viuda. Luego, más adelante, sus hijos toman mujeres moabitas, a Ruth y a Orfa, y luego pasan 10 años y también mueren sus dos hijos, Malón y Kelión, quedando viudas sus dos nueras. Miren, tomen nota de esto, pasaron 10 años y murieron. ¿Tuvieron hijos? No, probablemente eran mujeres estériles, o probablemente sus hijos, pero no hubo descendencia. Y no tener descendencia, mis amados hermanos, en ese entonces era igualmente un tema de mucha afrenta. Recordemos que no había seguridad social, no había Montepío, las viudas quedaban completamente desamparadas. Y de pronto, estas mujeres estaban bajo una historia trágica, ¿no es cierto? Estábamos viendo 3 viudas que probablemente no tenían sustento, de pronto empieza a haber una luz de esperanza. Y se llegan a enterar, dice la palabra de Dios, de que al pueblo de Belén, a esta casa de pan, dice la palabra que el Señor los visitó justamente para acabar con la hambruna y darle pan a la ciudad de Belén. Entonces sienten que ya se acabó la hambruna y Noemí pide a sus dos nueras que se queden en Moab, les ruegan que se queden y que ella va a regresar a su tierra. En un principio vemos que Noemí
les pide tanto a Orfa como a Ruth que se queden, ellas dicen que no, ella les insiste que se queden en su tierra con sus dioses, y Orfa a la final decide quedarse, pero Ruth decide y toma la decisión de seguirle. Y ahí es donde nace este tremendo versículo que muchas veces se pone en partes matrimoniales, ¿no es cierto? Y es lo que Ruth le dice a su suegra Noemí en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Miren, Noemí pensaba que no podía ofrecerles nada. Es más, les pide que se queden en su tierra y con sus dioses. Pero no había mejor cosa que dar que el Dios que tenía Noemí. Y que seguramente sus hijos, su esposo, lo había hablado a Ruth. Y Ruth empezó a oír esas historias hermosas que hay, ¿verdad?, en la Biblia, de cómo fueron liberados del imperio egipcio y tantas cosas como los mantuvo en el desierto. Y vemos que Ruth probablemente escuchó de su suegra y de su marido del Dios poderoso de Israel, y eso era lo mejor que podía dar Noemí a su nuera, el conocimiento del Dios verdadero. Y vemos más adelante que Ruth y Noemí llegan a Belén, y la gente se conmueve a ver a Noemí. Seguramente se conmueve porque le vio a una mujer acabada, a una mujer que había pasado por tanto sufrimiento, que su rostro demostraba mucho sufrimiento, mucho dolor. Y al verla se acerca, ¿no?, y le dice: y tú, mira, tú eres Noemí. Y ella les dice una cosa que es tremenda, y dice: miren, yo les pido que no me llamen Noemí, porque Noemí significa mi dulzura. De hoy en adelante quiero que me llamen Mara, porque mi vida ha sido de amargura. Y su regreso realmente a Belén fue una calamidad. Miren, al punto que ella pide que no le llamen Noemí, porque era una cosa contradictoria, sino que lo llamen amargura, que lo llamen Mara, porque su vida se había conformado, se había hecho transformado en amargura. Mis amigos amados, de pronto muchas de nuestras vidas hemos pasado por eso. Épocas tremendas, épocas de calamidad, de muerte, de quedar viudas, de perder hijos, de tener calamidad, hambruna, perder trabajos. Y hoy estamos en una época justamente, hermanos, donde la economía se está colapsando. Y los miércoles que estamos orando, muchas de las oraciones son por pérdidas de trabajo, por pedir sustento, porque hay escasez. Y mis amados hermanos, vamos a ver los planes que tiene Dios. Y cómo Dios, todas estas cosas que pasan en nuestras vidas, nos ayuda a que nosotros dependamos más de nuestro Dios. Y podamos nosotros avanzar y seguir confiados en Él. Y Noemí aquí regresa a Belén, la casa de pan. Y hermanos, y vemos que llegaba aquí Noemí con un rostro totalmente acabado. Aquí vamos a hacer una pausa porque tenemos que entender bien el contexto en el que estamos. Y hay dos leyes muy importantes que quisiera resumirlos rapidito para poder entender la historia. Y una de estas leyes es la ley del levirato. ¿Y qué dice la ley del levirato? Vamos rápidamente a ir a Deuteronomio 25, del 5 al 10. Vamos a ir Deuteronomio 25, del 5 al 10. Dice la palabra del Señor: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño de su familia. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer,
y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, a su cuñada, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Recordemos que el Señor algo que quiso es que nosotros nos multipliquemos, que llenemos la tierra. Y a su pueblo también. Y su pueblo tenía que crecer, y por eso había esta ley, ¿no? Que cuando alguien quedaba viuda, su hermano tenía que recibir a la viuda y darle descendencia, para que su nombre, el nombre del difunto, no se pierda, sino que tenga herederos. Entonces esto se conocía con la ley del levirato. Y cuando un hermano no quería darle descendencia a su hermano difunto, vemos que era tremenda afrenta. Era escupido en su rostro, era quitado su calzado, y su casa era llamada la casa del descalzado, la casa del miserable, la casa de aquella persona que no tuvo misericordia de una viuda. Y esto es importante conocer esta ley para entender. Pero también había otra ley, y también me gustaría que lean Génesis 38 del 6 al 10, donde también tiene que ver con la costumbre previa a esta ley que existía ya, ¿no? Que los hermanos daban parentesco a sus hermanos. También había otra ley que se llamaba la del jubileo, y esto lo vemos en Levítico 25 del 13 al 17, y el pastor Llanos Martínez recién estaba hablando de este tema, ¿verdad? Levítico, prácticamente cada 7 años descansaba la tierra, y a los 50 años sonaba la trompeta. Este se llamaba el día agradable. Y ese día la gente recuperaba sus propiedades, ¿ya? Entonces, si usted vendió su propiedad, al año 50 regresaba. Por eso el precio que se transaccionaba no era en perpetuidad, sino era en el tiempo que se esperaba para el jubileo. Es decir, mientras más tiempo faltaba para el jubileo, más costaba el terreno, mientras menos tiempo, menos. Imagínense en esa economía de Dios. Tú, si cometías un error, igual tu descendencia volvía a recuperar la tierra. Una ley sencilla, pero muy eficaz. Y sabemos pues que esta ley luego no se cumplió. Y había que entender también esta ley del jubileo, porque vamos a ver más adelante que Noemí, o más bien dicho su esposo, sí tenía una propiedad. Y es la propiedad que quería venderla como parte de esta ley, no tanto del jubileo, como también se vendía para a un pariente cercano. Que esto también en la ley del jubileo decía, que si tú vendes, ven a un pariente para que quede dentro de la familia esta propiedad. Y esta propiedad no solamente iba a la propiedad, sino que también iba la viuda y los familiares. Ruth sale, como estaba viuda, estaba pobre, fue a un campo a recoger. La ley también permitía que las viudas podrían ir detrás de los que cosechaban, sobraban espigas para que vayan cosechando. Y vemos que por casualidad, pongo entre comillas porque está dentro de los planes de Dios, Ruth justamente va a la casa de Boaz, al terreno de Boaz a hacer este tema. Y vemos que Boaz casualmente sale y ve a la joven y le pide que no vaya a otro campo, sino que se quede ahí. Y digo casualmente entre comillas, porque esto sabemos que estaba dentro de los planes y control de Dios. Y luego vemos en el capítulo 3 que Noemí empieza a aconsejar a Ruth cómo tiene que acercarse hacia Boaz, porque era un pariente cercano, no era el más cercano, pero era un pariente cercano, para que pueda pedir redención.
¿sí? Es decir, que él sea el que compre el terreno y que se haga cargo de toda la familia. Y nosotros pues vemos, y vamos a entrar justamente al capítulo 4, en donde vamos un poquito a centrarnos en la enseñanza. Y Boaz tiene un encuentro con Ruth, lo ve una mujer joven, bonita, y él quisiera redimirla, pero hay un problema, tenía un pariente más cercano. Y según la ley del levirato vemos que empezaba por su hermano, pero también esto podía irse extendiendo hasta sus parientes más cercanos, y luego pues si el más cercano no podía redimir, podía hacerlo el otro. Pero bueno, digamos, ¿qué es redimir? ¿Ya? Redimir significa liberar a algo o a alguien mediante el pago de un rescate. Eso es redimir, ¿ya? Pagar un rescate por algo o alguien. Yo me acuerdo que hace algunos años había el Monte de Piedad, no sé si todavía existe, donde las mujeres cuando querían y necesitaban dinero iban y dejaban sus joyas y por eso recibían un valor de dinero. Pero eso se vencía el plazo, ya ves, la gente no tenía para pagar. Entonces uno podía ir y pedir que alguien lo rescate, ¿verdad? Se liquidaban las cosas y alguien ponía el dinero y se llevaba las joyas. Y vemos que Boaz quiere redimir a Ruth, pero hay un problema. Existe un pariente más cercano. Y bien, vamos ya a entrar al capítulo 4, donde vamos a centrarnos en esta historia. Y esta historia decía que es una ilustración de lo que Dios redimió a su pueblo. Y vamos a ver 3 ilustraciones y representaciones de beneficio de estas historias. Y vamos a identificarles con 3 ere. Esto aprendimos del pastor Israel, es muy bueno para enseñarnos con acrósticos, lo propio el pastor Martín, y también con cosas para metodológicamente aprender. Entonces vamos a irnos al libro de Ruth y rápidamente vamos a aprender nosotros los beneficios. Vamos al libro de Ruth, capítulo 4, y vamos a ver 3 ilustraciones y beneficios de esta historia. Y el primero es la redención. Recordemos, hermanos, que para redimir teníamos que tener un pariente redentor. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, el pariente más cercano, y le dijo: fulano. Tomemos aquí cuenta, fulano. Ni siquiera llega a tener nombre esta persona. Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Recordemos que en cambio Boaz era una persona poderosa, de muy buen nombre, de muy buen corazón y de mucha influencia. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Estos varones eran los que iban a ser testigos de una transacción. Generalmente se tomaba 2 o 3, pero cuando era alguna transacción muy importante se tomaba más. En este caso toman a 10 varones. Y luego dijo al pariente, nuevamente no se lo dice el nombre, sino simplemente el pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Y si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, declárame para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Miren, hasta aquí Boaz le presenta parte de lo que sería la transacción. Le dice: mira, acá hay una tierra que tú podrías comprarlo hasta que llegue el jubileo y vuelva Noemí, pero tú tendrías mucho tiempo para cosechar, para usufructuar esa tierra. Entonces hasta aquí le pareció bien al pariente, al fulano, al que no le da la Biblia nombre. Y dice: mira, ok, y yo redimiré. Y dentro de esto Boaz aplicó una estrategia, no se guardó esto. Mira, entonces replicó Boaz:
El mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth, la moabita, la de la tierra de Moab, la de la tierra de afrenta, la de la tierra de la relación incestuosa, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: y habiendo la película completa, no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato. Hablábamos de la ley del levirato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y eso servía de testimonio en Israel. Mira, aquí vemos nosotros justamente el tema de la redención. Y nosotros, para redimir, para que Ruth, Noemí sean redimidas, debía pasar algunas cosas, ¿no? Primero debían tener un pariente cercano, y vemos que tenía un pariente cercano, que él decidió renunciar a ser el pariente, el redentor, y vemos que Boaz asume ese cargo. Debe haber una voluntad de redimir. Vemos que el uno no tuvo voluntad, pero el otro tuvo la voluntad, y luego debe haber un precio que se pague por esa redención. Y hermanos, decíamos que esto representa a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo pagó un precio mucho mayor que el que pagó vos. Y vemos en Efesios 1:7 cuál fue el precio que pagó el Señor Jesucristo. Vamos a Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria, según las riquezas de su gracia, perdón. Y miren lo que dice Primera de Pedro 1:18-19. Es decir, el precio que se pagó fue sangre. No fue un valor, sino fue monetario, sino fue algo mucho más allá, que fue la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Pedro 1:18-19 dice: sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de buenos padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si aquí estuviera algún químico, me dijera: oye, la Biblia es medio extraña, porque es impresionante, hermanos, los metales más nobles, es decir, aquellos que menos se corrompen, la Biblia los llama corruptibles. Dice: fuimos adquiridos no con cosas corruptibles como oro o plata. Y justamente el oro y la plata, si nosotros nos ponemos a ver, son las cosas menos corruptibles, pues son llamados los metales nobles, porque no se dañan, y por eso es usado en joyas, ¿no? Que duran años de años y no se corrompen. Y dice: mira, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con cosas incorruptibles, como eso es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros volvemos a ver, a analizar, ¿sabes qué es lo más rápido que se corrompe? La sangre. La sangre es lo más rápido que se corrompe. ¿Y qué es lo más difícil de corromper? El oro, la plata, el platino y otros metales nobles. Pero bajo la óptica de Dios, eso es corruptible. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es incorruptible. Y por esa sangre nosotros hemos recibido el precio de la redención. La segunda cosa que nosotros tenemos es renovación. La condición de Ruth, que es la misma de muchos de nosotros antes de ser aceptados por el amado, se refleja en Efesios 2, del 12 y 13. Miren, en Efesios 2, del 12 al 13, es impresionante cómo
se refleja la condición tanto de Ruth como de nosotros antes de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 2, 12, 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, tanto Ruth como nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, teníamos tres problemas. Y uno de esos era nuestro pasado, representado porque no éramos de la ciudadanía de nuestro Señor Jesucristo, al igual que Ruth, ¿no es cierto?, era de Moab, de estos que Deuteronomio 23:3 se lo prohíbe a los moabitas de entrar a la tierra de Israel, y mucho más a congregarse, se los prohíbe. Y ese era su pasado, y ese era nuestro pasado. No éramos de la ciudadanía de Israel, de la ciudadanía celestial. Nuestro presente, el presente de ella era que no era parte de los pactos de Dios con su pueblo. Era una viuda llena de desastre, ajena a toda bendición. Y el futuro, un futuro sin esperanza, como dice aquí en Efesios, ¿no? Sin esperanza y sin Dios, alejados de Cristo. Y el 13, miren lo que dice el 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habías hecho cercanos mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar siempre conscientes de dónde estamos, de dónde estábamos antes de estar con nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, si tú eres una persona que de pronto no has tenido esta cercanía hacia el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo derramó su sangre por ti. Y Él quisiera redimirte y sacarte de esta condición de estar sin Cristo, con un pasado, un presente y un futuro sin esperanza. Y la tercera, mis amados, la tercera es la restauración, y restauración de su descendencia, el fruto. Vemos que la historia continúa y vemos que luego hay una boda, que luego que renuncie este pariente redentor, vos lo redime y empieza a haber una boda. Y vemos que empieza a restaurarse esa descendencia. Ruth, que había estado 10 años sin poder tener hijos, ahora vas a ser dueña de todo. Y también la Biblia dice que cuando nosotros somos ya hijos de Dios, nosotros también pasamos a ser herederos de Dios y coherederos de Cristo. Eso nos dice Romanos 8:17. Que cuando ya somos hijos de Dios, miren, pasamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y cuando uno quiere decir coherederos, quiere decir que yo comparto la herencia en partes iguales con Jesucristo. Increíble. Y pasa de ser estéril a ser fructífera luego de 10 años. Y nosotros vamos a leer en el capítulo 4, versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Lo que le están haciendo acuerdo es de Raquel. ¿Y se acuerdan de Raquel? Era igualmente estéril. Pero luego ella, junto con Lea y también con sus criadas, pues tuvieron los 12 hijos que serían las 12 tribus de Israel. Y sea su casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven de Jehová. Hermanos, algo que me llama la atención aquí es la forma de conocer la historia de la gente, ¿no? Aquí empieza a hablar de Fares. Y esa es una historia que habla de cuando Judá toma a Tamar, y Tamar era su nuera,
pero que falleció su esposo, su hermano no lo quiso dar hijos, no cumplió con esta costumbre que tenía de dar hijos a su hermano. Es muerto también, y luego pues de una historia, esto se encuentra en el capítulo de Génesis, el 38, una interrupción en la historia de José, que empieza a hablar de Tamar y Judá, y da por nombre a Fares. Y Fares, ¿saben qué significaba? El que se abre paso. Entonces le están deseando eso, ¿no? Que sea fructífera, y que además, como Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que este joven de Jehová. Y pasa de ser estéril a tener hijos. Y en el versículo 17 nos habla del hijo que tuvo. Y le dieron nombre las vecinas. Miren, ¿quién da nombre al hijo? Son las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Esto significa siervo. Este es del padre de Isaí, padre de David. Y después de 14 generaciones de David, vemos que también nació Jesucristo. Y mis hermanos, nosotros podemos ver aquí cómo un encuentro con Jesucristo igualmente te puede cambiar todo. Cambiar tu pasado de ser forastero a ser parte del pueblo de Dios. Tu presente de estar ajenos a las bendiciones y a los pactos de las promesas, a ser parte de ello. Y un futuro sin esperanza a un futuro en eternidad con tu Dios. Nosotros también tenemos un pariente redentor, y ese pariente redentor, y luego se lo llama solamente redentor, es Jesucristo. Esta persona que vino y se acercó a nosotros y se hizo hombre, se encarnó. Y mi amado, si tú tal vez no has tenido un encuentro con Jesucristo, tú también necesitas ser redimido. Necesitas que alguien pague ese rescate por ti. Y esa redención solamente lo puede dar Jesús. Nosotros no podemos redimirnos ni salvarnos por nosotros mismos. Él pagó el rescate con su sangre, como lo habíamos visto. Quiere que tu vida sea redimida, restaurada y que lleve fruto y descendencia a la iglesia, que está formada por personas que tomaron esa bendición y ese regalo y esa gracia del Señor Jesucristo. Se lo llama iglesia. Y el Señor Jesucristo habla de su novia, porque quiere casarse, al igual que vos con Ruth, con su iglesia, tener una relación muy cercana, muy íntima. Qué futuro que tuvo Ruth, mis amados hermanos, ser ascendiente del mismo Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos que hubo una persona, un fulano, que rechazó todo esto, más las personas que aceptaron, como fue vos. Llegó a ser parte de la historia que hasta ahora se recuerda. Y en la genealogía de Jesús podemos ver nosotros a vos, a Ruth la Moabita, y a través de ellos a Jesucristo. Mi amado hermano, yo te invito a que nosotros siempre estemos agradecidos con nuestro Señor por este regalo, y que ese agradecimiento nos haga tener una vida que realmente agrade a Dios. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor, por tanta enseñanza que encontramos en tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu sangre a través de la cual fuimos redimidos y fuimos comprados y fuimos también salvados. Salvados de tener, Señor, una eternidad en el infierno. Padre Santo, te damos gracias por habernos ahora dado vida eterna para disfrutar la vida de manera sin fin junto a ti, Padre. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga y que tengan una bendecida semana.